¿Alguna vez te has preguntado por qué las crisis económicas parecen repetirse como episodios de una serie? ¿O por qué decisiones que hoy parecen pequeñas, como invertir en ciertas acciones o tomar un crédito, podrían tener consecuencias enormes? Hoy vamos a explorar crisis pasadas que se parecen a la de ahora y lo que aprendemos. Y te prometo que descubrirás historias sorprendentes y lecciones que todavía aplican hoy. El crash del 29 y sus lecciones. Comenzamos con la Gran Depresión de 1929, quizá la crisis más famosa de la historia moderna. En aquel entonces, la bolsa estaba en auge, todos querían invertir y la confianza en los bancos parecía infinita. Pero de repente, todo se desplomó. Lo que ocurrió nos recuerda mucho a ciertas burbujas actuales. Cuando los precios de los activos suben sin que haya una base sólida, la caída puede ser brutal. La gente perdió ahorros, empresas cerraron y la economía global sufrió un golpe que tardó años en recuperarse. Sin embargo, aquellos que supieron mantener la calma y comprar durante la caída terminaron construyendo grandes fortunas años después. Hoy podemos aplicar la misma estrategia: diversificar inversiones, no dejarse llevar por la euforia del momento y analizar cuidadosamente cualquier decisión financiera. Incluso hoy, los mercados tienen sus altibajos y la paciencia puede marcar la diferencia entre perder todo y aprovechar oportunidades únicas. Además, entender la historia financiera ayuda a reconocer patrones que podrían repetirse, como el pánico generalizado y la caída en cadena de la confianza. La crisis asiática de 1997. La crisis asiática nos enseñó cómo un problema en un país puede propagarse a nivel global. Varios países como Tailandia, Corea del Sur e Indonesia tenían deudas en dólares y cuando sus monedas se desplomaron, se desató un efecto dominó en toda la economía mundial. Lo interesante de esta crisis es cómo el miedo y la incertidumbre se extendieron más rápido que la propia caída de los mercados. Los inversores retiraron capital de toda la región y los gobiernos tuvieron que implementar rescates masivos para estabilizar la economía. Esto nos recuerda que hoy, aunque tu inversión parezca local, puede estar expuesta a riesgos internacionales. Mantenerse informado sobre la economía global y diversificar fuentes de ingreso no es solo prudente, sino necesario. Además, esta crisis dejó lecciones de resiliencia. Países como Corea del Sur lograron recuperarse con reformas económicas inteligentes y apertura a nuevas industrias. La historia demuestra que incluso tras un colapso financiero, la recuperación es posible si se actúa estratégicamente y se evita el pánico. La crisis del 2008 y la burbuja inmobiliaria. 2008 es reciente, pero aún recordamos la sensación de incertidumbre. La crisis del sector inmobiliario y financiero nos mostró los peligros de la sobreconfianza. Los bancos prestaban dinero a personas que no podían pagar sus hipotecas, creyendo que los precios de las viviendas solo subirían. Cuando la burbuja explotó, grandes bancos colapsaron y gobiernos de todo el mundo intervinieron para evitar un colapso total. Esto dejó en claro que la codicia y la falta de regulación pueden tener consecuencias devastadoras. Por eso, antes de asumir deuda o invertir en activos de alto riesgo, es fundamental entender tu capacidad real de pago y evaluar los riesgos de forma racional. Muchos analistas habían anticipado la crisis, pero la mayoría ignoró las señales. Esto nos recuerda la importancia de pensar críticamente y no dejarse llevar solo por la multitud. La paciencia y la educación financiera siguen siendo las mejores herramientas para navegar tiempos turbulentos. La crisis de energía y los shocks del petróleo. En los años 70, el mundo enfrentó lo que se conoce como las crisis del petróleo, un evento que cambió radicalmente la forma en que funcionaba la economía global. Todo comenzó cuando los países productores de petróleo, principalmente miembros de la OPEP, decidieron restringir la oferta y subir los precios de forma abrupta. En pocos meses, el costo del barril de petróleo se disparó, provocando un efecto dominó que afectó a cada rincón de la economía.
El transporte se volvió más caro, los alimentos incrementaron su precio, los costos de producción industrial subieron y la inflación comenzó a escalar a niveles que muchos gobiernos no habían visto en décadas. Pero no fue solo un problema económico. Estas crisis también transformaron la vida cotidiana de millones de personas. En Estados Unidos y Europa, las gasolineras implementaron límites de suministro. Aparecieron colas interminables para llenar el tanque y muchos hogares tuvieron que ajustar su consumo energético al mínimo. En algunos países, los gobiernos promovieron campañas para reducir el uso de calefacción. Se establecieron días sin automóvil y se incentivó el transporte público y el uso de bicicletas. Incluso se empezaron a diseñar edificios y electrodomésticos más eficientes, dando un primer paso hacia la eficiencia energética y la conciencia ambiental. Lo fascinante de esta época es que la crisis obligó a innovar y adaptarse. Las empresas comenzaron a invertir en fuentes de energía alternativas, se desarrollaron tecnologías más eficientes y los consumidores aprendieron a priorizar y planificar sus gastos. En otras palabras, lo que parecía un desastre absoluto terminó impulsando cambios que décadas después todavía siguen vigentes, como la importancia de la eficiencia y la diversificación en la energía y los recursos. Hoy podemos trasladar esas lecciones al ámbito financiero y personal. Así como no podemos depender de un solo suministro de energía, tampoco conviene depender de una única fuente de ingreso o inversión. Mantener un fondo de emergencia, diversificar ahorros e inversiones y estar abiertos a nuevas oportunidades son estrategias que nos protegen frente a la volatilidad del mercado. La crisis del petróleo nos recuerda que la adaptación rápida, la creatividad y la previsión son la mejor defensa frente a cambios repentinos en la economía global y que cada desafío puede convertirse en una oportunidad si aprendemos a anticiparnos y actuar estratégicamente. Crisis recientes y semejanzas con hoy. Si miramos los últimos años, podemos ver cómo algunos fenómenos económicos nos recuerdan claramente a crisis pasadas. Inflación alta, aumentos de tasas de interés, crisis bancaria en algunos países, volatilidad en los mercados de criptomonedas y tensiones geopolíticas que afectan la economía global. Todos estos factores generan incertidumbre y preocupación. Y aunque puede parecer abrumador, la historia nos muestra que hay patrones que tienden a repetirse y que reconocerlos puede ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes. La inflación, por ejemplo, no es un fenómeno nuevo. En los años 70, la crisis del petróleo provocó un aumento significativo en los precios. En los 80, países como Argentina y Brasil enfrentaron inflaciones de triple dígito. Y en 2008, los precios de ciertos alimentos y combustibles también subieron de manera vertiginosa. A pesar de lo alarmante que puede parecer en el momento, la historia demuestra que la inflación suele estabilizarse con políticas adecuadas, intervención gubernamental y ajustes en los mercados. Esto nos recuerda que los pánicos temporales no necesariamente reflejan un colapso total de la economía. Otro patrón recurrente es la intervención gubernamental para proteger el sistema financiero. Durante la crisis de 2008, los rescates a bancos y paquetes de estímulo fueron fundamentales para evitar un colapso global. Más recientemente, durante la pandemia de 2020, los gobiernos lanzaron estímulos masivos y programas de apoyo para empresas y ciudadanos, evitando que la recesión fuera aún más profunda. Estos ejemplos muestran que, aunque los mercados puedan parecer inestables, existen mecanismos diseñados para estabilizarlos y proteger a los inversionistas y ciudadanos comunes. Incluso en situaciones inesperadas, ciertos activos demostraron ser refugios confiables. Durante la pandemia, mientras muchos mercados tradicionales caían, activos como el oro y algunos fondos indexados protegieron el patrimonio de quienes habían diversificado inteligentemente. Esto evidencia que la paciencia y una estrategia sólida a largo plazo siguen siendo herramientas efectivas, sin importar cuán incierto sea el panorama. Para quienes queremos cuidar nuestras finanzas personales, estas lecciones son claras. Mantener un fondo de emergencia que nos permita enfrentar imprevistos, diversificar inversiones para no depender de un solo activo o mercado
y evitar decisiones impulsivas son estrategias que nos ayudan a navegar con seguridad momentos de incertidumbre. Reconocer que la volatilidad y las crisis son parte de la dinámica económica global nos da ventaja y nos permite actuar de manera planificada en lugar de reaccionar con miedo. Si te está gustando este contenido, suscríbete y dale like para no perderte los próximos secretos de la economía mundial. Sigamos. Lo que podemos aprender y aplicar hoy. Después de recorrer casi un siglo de crisis, la lección más importante es que no se trata solo de sobrevivir a la tormenta, sino de aprender a manejarla. Cada crisis tiene sus particularidades, pero el miedo, la codicia y la recuperación son constantes en todas ellas. Comprender cómo funcionan los mercados y mantener la calma ante la volatilidad es fundamental. La mentalidad de largo plazo, la diversificación y el aprendizaje de la historia son herramientas que pueden marcar la diferencia entre perder todo y aprovechar oportunidades incluso en tiempos difíciles. La historia muestra que quienes actúan estratégicamente y con paciencia no solo sobreviven, sino que muchas veces prosperan. Con educación financiera y un enfoque prudente, podemos convertir las crisis en oportunidades de crecimiento. La economía puede parecer caótica, pero mirar atrás y aprender de las crisis pasadas nos da una ventaja increíble. No se trata solo de sobrevivir, sino de saber adaptarse, planificar y tomar decisiones inteligentes. Así que la próxima vez que el mundo financiero parezca un caos, recuerda que la historia rima y que la calma y la estrategia siempre abren camino a nuevas oportunidades. Si quieres más videos que te enseñen a dominar tu dinero y entender la economía sin aburrirte, suscríbete y activa la campanita.